Palamós es villa eminentemente turística, plena de atractivos y color. Su aire cosmopolita ha borrado casi completamente la fisonomía del viejo Palamós, pueblo de marineros y pescadores que ha quedado muy atrás de lo que ahora nos muestran estas imágenes. La vida nocturna en esta franja costera de la provincia de Gerona es una de las más activas de toda la Costa Brava. El encanto de estos lugares aumenta, si cabe, durante las animadísimas noches estivales. Pero detrás de esta oleada de turismo, la tradición industrial de la villa de Palamós adquiere extraordinario relieve gracias a la firma Vinque Sociedad Anónima, empresa asentada desde hace más de 30 años en este lugar. La fundación de la industria se remonta a 1912, en el vecino Palafrugell. En 1930 se traslada a Palamós, donde establece este gran complejo industrial. Vinque se dedica a la fabricación de tubo de goma flexible para usos industriales y automovilismo, tubería metálica flexible e hilo de goma. La industria Vinque está dotada de la instalación más moderna y maquinaria de gran precisión. Como ejemplo, la sección de tornos automáticos y revólveres figura en primera línea del ininterrumpido proceso de actualización de la empresa. Este modelo de torno Hütte realiza una serie de operaciones en ciclo consecutivo. Los cambios de operación se efectúan automáticamente y el resultado del mecanizado es de una elevadísima precisión y exactitud. El control de las tolerancias admitidas en cada mecanizado es rigurosamente efectuado en esta sección. Cada pieza ofrecerá así las máximas garantías de precisión y exactitud. Las operaciones de acabado requieren el cuidadoso tacto de estas operarias especializadas. La firma Vinque es actualmente licenciataria de la empresa norteamericana Aeroequip Corporation. Nuestras cámaras se han trasladado ahora a la sección de baños electrolíticos. La alta producción de esta industria ha obligado a adoptar una elevada automatización en este departamento. Recogemos algunos detalles de las distintas fases del baño de zinc. Las sucesivas fases del proceso de zincado se realizan mediante esta cadena automática. El caucho es materia básica en esta industria. Maquinaria adecuada se dedica en esta sección a la elaboración del caucho que después se utilizará para la elaboración de tuberías de distintos tipos. Esta es la planta donde se fabrica, con un alto grado de automatización, la tubería de goma flexible para usos industriales, estudiada para resistencia a altas presiones. Máquinas automáticas trabajando a pleno rendimiento consiguen un gran volumen de producción. Estas que ahora vemos trabajar son las trenzadoras automáticas de alambre de acero de alta resistencia. Vinque elabora una amplia gama de tubería con un amplio campo de aplicaciones en los distintos sectores de la industria. Los tubos para frenos hidráulicos constituyen el aspecto más destacado del programa de fabricación de la firma Vinque. Esta es la sección de trenzadoras dedicadas a la elaboración de este tipo de tubería. Ahora nos hemos trasladado a la sección de montaje. El tubo se corta a las medidas adecuadas según su utilización. Los distintos accesorios son posteriormente montados sobre los tubos.
La mayor parte de los tubos fabricados por Vinke están destinados a soportar altas presiones. Es por ello que adquiere especial relieve dentro de esta industria su departamento de verificación de tubería montada. Cada unidad es rigurosamente controlada en esta instalación para pruebas y ensayos. Aquí vemos el funcionamiento de un dinamómetro durante una experiencia. Las pruebas a presión son importantísimas para garantizar la calidad de los tubos y su perfecto rendimiento. Estos ensayos se realizan con agua a altísimas presiones. Los test se efectúan hasta la rotura total del tubo, controlándose exactamente la presión a la que el tubo estalla, con el fin de comprobar el coeficiente de seguridad. Todos los materiales son sometidos a análisis y pruebas mecánicas, alguno de cuyos aspectos recogemos en esta secuencia, filmada en el laboratorio de ensayos y análisis. Este laboratorio está dotado de personal técnico especializado dedicado a efectuar las distintas pruebas y dejar constancia de las mismas en los certificados que se extienden desde este laboratorio. Un completo cuadro de aparatos de gran precisión para comprobaciones, ensayos y análisis están a disposición de los técnicos encargados de las experiencias. Otro aspecto del programa de fabricación de Vinke lo constituye el tubo metálico flexible, cuya fabricación automática recoge en estas imágenes. Esta es la gran nave dedicada a la elaboración de hilo de goma, otro de los aspectos de las actividades que desarrolla Vinke. Esta sección está dotada de modernísimo material. El departamento de fabricación de hilo de goma dispone de laboratorio de ensayos propio, dadas las características propias de este producto. La industria Vinke, con su gran complejo industrial y sus 530 empleados, constituye en España una muestra ejemplar del espíritu activo y del afán de industrialización de esta región.